Bienvenidas y bienvenidos a Escuela Judicial. El día de hoy platicaremos con Luis Carlos Castro Cerda, secretario técnico de la Escuela Federal de Formación Judicial. Vamos a hablar sobre el razonamiento probatorio en el proceso penal. Acompáñenme, comenzamos. Luis Carlos Castro Cerda es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. En esta institución de educación superior se desempeñó como asistente de investigación. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo encargado de diversas tareas. Fue coordinador técnico en la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Actualmente es secretario técnico de Procesos de Selección 3 en la Escuela Federal de Formación Judicial. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a tu programa Escuela Judicial. Muchísimas gracias por la invitación, Francisco. Un saludo a tu auditorio. Carlos, comenzamos siempre buscando poner un piso mínimo y por eso quiero preguntarte, ¿qué debemos entender o cómo entendemos el razonamiento probatorio en el proceso penal? Gracias. Con base en la configuración normativa del proceso penal acusatorio en México y en múltiples precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el razonamiento probatorio en el ámbito procesal penal mexicano debe entenderse desde un enfoque racionalista. Ahora, la literatura especializada ha señalado que la concepción racionalista de la prueba tiene 4 características principales. La primera es que existe una relación teleológica o de finalidad entre prueba y verdad. Okay. Es decir, que en el contexto de un proceso judicial, el propósito de la prueba siempre será la averiguación de la verdad. La segunda característica es que el concepto de verdad que resulta útil al proceso judicial es la verdad entendida como correspondencia. Okay. Es decir, que un enunciado fáctico solamente será verdadero cuando corresponda con lo que ocurrió en el mundo exterior. La tercera característica es que no es posible llegar a certezas absolutas en el razonamiento probatorio. En ese sentido, la conclusión probatoria siempre será en términos de probabilidad. Y la cuarta y última característica, muy relacionada, muy vinculada con la tercera, es que el razonamiento probatorio es un razonamiento probabilístico. Esto significa que cada vez que decimos que un hecho está probado, es lo mismo que decir que es probable que ese hecho sea verdadero. Estas 4 características que acabo de mencionar son importantes porque están presentes en la actividad probatoria que se desarrolla en el proceso penal acusatorio y se oponen completamente a una concepción persuasiva de la prueba que se concentra en el convencimiento o en la íntima convicción de las personas juzgadoras. Un entendimiento de esa naturaleza persuasiva es contraria a un enfoque garantista del proceso penal. Carlos, una pregunta. ¿El razonamiento probatorio en otras materias se entiende diferente que esto que nos estás comentando para el proceso penal? Sí se entiende diferente. Primero me gustaría aclarar que el razonamiento probatorio es transversal a los distintos tipos de procesos jurisdiccionales. Es decir, que se aplica tanto en un proceso penal como en un proceso mercantil, civil, laboral, administrativo, incluso en un procedimiento constitucional. Pensemos que los derechos fundamentales, las violaciones a derechos fundamentales también tienen que probarse. Sin embargo, en el contexto de un proceso penal existen ciertas reglas probatorias que hacen distinta esta actividad del resto de los ámbitos. Uno de los ejemplos más representativos, y platicaremos de él más adelante, es, por ejemplo, el estándar de prueba que se requiere para emitir una sentencia condenatoria. Se requiere un nivel de prueba mucho más alto que en cualquier otra materia para condenar a una persona en un proceso penal. De acuerdo. Entonces, Carlos, esta visión teórica que tiende puentes precisamente hacia la protección práctica y hablando precisamente de derechos fundamentales, ¿de qué manera incide entonces el razonamiento probatorio en la protección de los derechos humanos que se encuentran en juego en un proceso penal? El razonamiento probatorio en el proceso penal tiene un papel vital en la protección de derechos fundamentales de las partes que intervienen en él, ya sea que se trate del imputado o de la víctima u ofendido. En el caso del imputado podemos pensar principalmente en el derecho a la presunción de inocencia. De acuerdo. Como todas y todos sabemos, la Suprema Corte ha desarrollado una amplia doctrina sobre el derecho a la presunción de inocencia y ha sostenido que este derecho tiene un carácter poliédrico que se manifiesta en múltiples facetas, entre las cuales podemos identificar al menos 3, como regla de trato procesal, como regla probatoria y como estándar de prueba. Y en estas últimas 2 vertientes que acabo de mencionar, el razonamiento probatorio está íntimamente relacionado con la presunción de inocencia. De acuerdo. En tanto, este derecho establece qué requisitos debe cumplir la actividad probatoria para considerar que existe prueba de cargo suficiente
y cuándo se han aportado pruebas suficientes para condenar y a quién perjudica procesalmente el hecho de que no se haya satisfecho el estándar de prueba. Si pensamos en la víctima u ofendido, podemos pensar que el razonamiento probatorio tiene que ver con el derecho a la reparación del daño o el derecho a la verdad. En todos estos casos, el razonamiento probatorio juega un papel instrumental en la protección de estos derechos, en tanto nos permite decidir racionalmente cuándo está acreditado que una persona es responsable penalmente, cuándo es inocente, cuándo procede la reparación del daño, cuándo no procede, o incluso nos permite acceder a la averiguación de la verdad. Carlos, permíteme hacerte una pregunta que la verdad se nos antoja un poco más dicotómica. Alguna vez escuchando al doctor Jordi Ferrer, ¿no?, un referente en esta materia, él decía que en el razonamiento probatorio ya se engloba la perspectiva de género. ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación? Sin duda estoy de acuerdo. El razonamiento probatorio desde un enfoque racionalista precisamente invita, o más bien exige, que las personas juzgadoras se aparten de prejuicios, de estigmas o de juicios preconcebidos que pues precisamente son estos juicios que han colocado a mujeres o a grupos o a otro tipo de grupos en condiciones vulnerables, y pues de ese modo la perspectiva de género implica necesariamente juzgar con racionalidad. De acuerdo. Carlos, vamos rapidísimo a una pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, esto apenas comienza. Estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Luis Carlos Castro Cerda sobre razonamiento probatorio en el proceso penal. Carlos, hace un momento platicábamos precisamente de esta diferencia entre la valoración racional de una prueba y, por ejemplo, la libre convicción de las mismas. En ese sentido, y ya nos dabas una explicación de qué manera el razonamiento garantiza la protección de los derechos humanos, pero específicamente quiero preguntarte cómo funciona en el proceso penal el razonamiento probatorio. ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Cuáles son las herramientas que tienen las personas juzgadoras precisamente para poder aplicar este razonamiento probatorio? Gracias, Francisco. Jordi Ferrer Beltrán, uno de los autores más reconocidos en Hispanoamérica por sus contribuciones al análisis del razonamiento probatorio, ha hecho una distinción en la actividad probatoria en tres momentos. Este autor ha sostenido que la actividad probatoria se desarrolla en tres momentos. El primero es la conformación del conjunto de elementos de juicio de prueba. El segundo es la valoración de estos elementos. Y el tercero es la adopción de una decisión sobre los hechos que deben tenerse por probados. A primera vista, uno podría pensar que estos tres momentos de la actividad probatoria se reflejan en las tres etapas que componen nuestro proceso penal acusatorio. Es decir, la integración del conjunto de los elementos de juicio comienza en la etapa inicial y se perfecciona en la etapa intermedia. Y en la audiencia de juicio, que es la tercera etapa de nuestro proceso, es cuando se valoran las pruebas y se adopta una decisión. Sin embargo, esta semejanza abstracta o genérica no da cuenta de las particularidades de nuestro proceso penal, que es muy específico y tiene algunas reglas muy específicas. Entonces me gustaría que profundizáramos un poco al respecto. Gracias. Primero, recordar que el proceso penal acusatorio en México se compone de tres etapas: investigación, intermedia y de juicio. La etapa de investigación se subdivide en dos momentos procesales para no ahondar mucho al respecto: investigación inicial por un lado e investigación complementaria. Ahora, en esta etapa se desarrolla la audiencia inicial, que es una audiencia muy rica, digamos, en actos procesales. Muchas decisiones probatorias importantes se toman en esta audiencia inicial. Y me gustaría destacar principalmente tres, que son tres momentos muy complejos, como decía, que se desarrollan en esta audiencia inicial. El primero es, siempre y cuando el proceso se haya iniciado con una persona detenida, en esta audiencia se realiza un control de legalidad de la detención. De acuerdo. Y eso significa que el juez de control deberá analizar la información que hay disponible en ese momento y adoptar una decisión probatoria sobre si está probado que la detención se realizó en las condiciones de flagrancia o caso urgente. Y para ello se requiere, por supuesto, de un estándar de prueba que establezca cuándo hay prueba suficiente,
para tener por acreditada esta situación. Carlos, permíteme, por favor, aprovechar esta oportunidad y hacerte dos preguntas para que podamos ir avanzando. ¿Cuál es la valoración? ¿Qué es la valoración racional de la prueba? Perfecto. La valoración racional de la prueba, primero tiene que entenderse la valoración racional de la prueba desde un sistema de valoración libre. Eso significa que las personas juzgadoras tienen libertad para determinar el resultado de las pruebas, tienen autonomía para decidir cuál es el contenido y cuál es el resultado de esas pruebas. Sin embargo, esta libertad o esta autonomía no es irrestricta, sino que está sujeta a ciertos criterios de razonabilidad que garanticen la objetividad, la racionalidad y el control posterior, o un control intersubjetivo, pues hecho por otros actores en un momento posterior. Ahora sí, partiendo de esta base, podemos decir que la valoración racional de las pruebas consiste en una actividad libre, crítica, motivada, que consiste en el análisis coherente de los medios de convicción que se desahogan durante el juicio. Esta valoración se desarrolla en distintas etapas. Primero se identifican las pruebas, luego se analiza su fiabilidad, se clasifica la información, se construyen hipótesis mediante inferencias probatorias y finalmente se confronta las pruebas con las hipótesis que han resultado para descartar cualquier posible versión de inocencia. De acuerdo. Una vez que las pruebas se valoran, entonces sí, el tribunal puede decidir con base en un estándar de prueba qué hipótesis prevalece, la acusación o la inocencia. Carlos, ¿nos podrías comentar entonces qué es este estándar de prueba? ¿Son estas mismas reglas probatorias que mencionabas? Correcto. Como mencionaba hace un momento, la doctrina especializada distingue tres momentos. El primer momento es conformación de elementos de juicio, segundo, valoración y tercero, adopción de una decisión. El estándar de prueba tiene lugar o digamos que entra en acción en este tercer momento, cuando se adopta una decisión sobre los hechos que se deben tener por probados. Y en este sentido, el estándar de prueba puede entenderse como una regla de decisión que establece qué tan confirmada debe estar una hipótesis para tenerla por acreditada. De acuerdo. En palabras de Jordi Ferrer, que lo hemos estado citando mucho en esta charla, y cito textualmente, el estándar pretende fijar el umbral a partir del cual aceptamos una hipótesis como probada. Ahora, de acuerdo. En la práctica jurídica existen múltiples estándares de prueba. Incluso puede haber más de un estándar en un mismo proceso, como mencionábamos hace rato en el proceso penal. Está el estándar para emitir sentencias condenatorias. Ya no lo comenté, pero también hay un estándar para la vinculación a proceso. Debería haber un estándar para el control de legalidad de la detención, para la determinación de las medidas cautelares. Cada vez que se toma una decisión probatoria en un proceso judicial, debe haber un estándar de prueba. Ahora, los estándares de prueba tienen grados de exigencia diferentes dependiendo de los valores que hay en juego y de qué tan grave sería cometer un error. Carlos, vamos a una breve pausa, pero regresamos justamente con esto que estás comentando. Por favor, en casa, en su oficina, donde nos reciban, acompáñenos a conocer esta recomendación bibliográfica que seguramente seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Ya regresamos, estás viendo Escuela Judicial. Neocentralismo en México es una obra editada por el Poder Judicial del Estado de México, que narra la lucha entre conservadores y liberales y la disputa entre federalismo y centralismo. 14 especialistas exponen en 9 capítulos temas como la centralización de las facultades en la conclusión y ejecución de tratados de los que México es parte, tendencias neocentralistas en la legislación que regula derechos de niñas, niños y adolescentes, la materia penal y leyes relacionadas con la educación pública. En 336 páginas, esta obra colectiva, coordinada por Víctor Manuel Rojas Amandi, también presenta una perspectiva contemporánea del neocentralismo en el ámbito de las finanzas públicas y la contabilidad gubernamental. El libro concluye abordando el tema de las tendencias neocentralistas en la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción. Consulta esta obra en la Biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Carlos, hace un momento platicábamos, precisamente de cuál es la manera en la que opera
el razonamiento probatorio ya en el proceso penal, qué es la valoración libre de las pruebas, qué es un estándar de prueba. Ahora me gustaría preguntarte, Carlos, a tu juicio, ¿cuáles son las dificultades probatorias? ¿Cuáles son los retos que este razonamiento probatorio nos impone? Muchas gracias, Fran. Desde mi punto de vista, algunas de las dificultades probatorias más importantes que se presentan en el proceso penal son 4. La primera, y que yo destacaría más, es la indeterminación del estándar de prueba para emitir sentencias condenatorias. El estándar adoptado en nuestra legislación procesal penal, que es esta idea del más allá de toda duda razonable, tiene que acreditarse la responsabilidad de una persona más allá de toda duda razonable, no establece claramente cuál es ese umbral de prueba que se requiere para tener por acreditada esa responsabilidad penal. Y en este sentido, ese nivel de prueba queda a criterio de cada persona juzgadora y bueno, esto dificulta el proceso de control posterior o el control intersubjetivo que hacen otros actores posteriormente de esa determinación. Una segunda dificultad es la indeterminación del estándar de prueba para decretar la vinculación a proceso. De acuerdo. Igualmente, el Código Nacional de Procedimientos Penales sí establece un estándar, que es la existencia de indicios razonables que acrediten la existencia de un delito y la probable comisión, la probabilidad de que el imputado lo cometió, participó en su comisión. Otra y una tercera dificultad es la falta de estándares de prueba para adoptar decisiones probatorias importantes en el proceso, como puede ser la calificación de la legalidad o ilegalidad de la detención, la adopción de medidas cautelares, entre otras. Y una última dificultad que veo es la acumulación de decisiones probatorias importantes en una sola audiencia, como comentábamos hace un momento, en la audiencia inicial, que es un momento muy digamos que es muy rápido y se toman muchísimas decisiones importantes en ese momento tan inicial del proceso penal. Entonces, Carlos, sobre estas mismas dificultades, entiendo que serían una muy buena parte dificultades también de la subjetividad que genera para parte de la interpretación. Sin embargo, pues el Poder Judicial, al ser principalmente una de sus características un poder dialógico, ¿no? Un poder que necesariamente tiene que debatir, que tiene que dialogar, que tiene que argumentar, pues se me antoja pensar que tal vez en un espacio precisamente intersubjetivo, ¿no? Donde estas interpretaciones que mencionabas al principio, que se quedan libres para las personas operadoras judiciales, pues precisamente comienzan a dialogar y comienza a crearse un estándar. A tu juicio, ¿cuál consideras que podría ser una salida o una posible salida de frente a estas dificultades? Sin duda es una pregunta muy compleja y más que ofrecer soluciones, me gustaría destacar la labor que desde el Poder Judicial Federal se ha realizado y que también la academia ha emprendido para enfrentar estos importantes retos. Y en ese sentido me gustaría destacar 3 cosas. En primer lugar, la importante oferta académica que la Escuela Federal de Formación Judicial ha lanzado para capacitar y actualizar a servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales en materia penal y adscritos al Instituto Federal de Defensoría Pública, que es importantísimo. En este sentido, considero particularmente interesantes el curso de Derechos Humanos y Prueba en el Proceso Penal y el curso sobre razonamiento probatorio en la función de la defensa pública. De acuerdo. Es muy importante tener en cuenta que el razonamiento probatorio es un tema que no solamente atañe a las personas juzgadoras, sino que también es indispensable que los operadores jurídicos, ya sean fiscales, asesores jurídicos de las víctimas, defensores o defensoras, estén familiarizados con el razonamiento probatorio, pues como lo comentamos al inicio de nuestra conversación, el razonamiento probatorio juega un papel importantísimo en la defensa de los derechos humanos de las personas involucradas en un proceso penal, ya sean víctimas o imputados. En segundo lugar, me gustaría destacar la doctrina constitucional que la Suprema Corte ha desarrollado sobre el derecho a la presunción de inocencia y las pautas importantísimas que ha establecido para la valoración de las pruebas y la adopción de una decisión. Es decir, no estamos solos en esta labor, nuestros tribunales sí están tomando acción y sí están enfrentándose a estos retos que se nos presentan. Carlos, y en tercer... Con esto que... Perdón, no, dinos en tercer lugar. Muchas gracias. En tercer lugar, muy rápidamente destacar las contribuciones que también se han hecho desde la academia. De acuerdo. Me gustaría destacar que los profesores Paul Roberts de la Universidad de Nottingham y Adrian Zuckerman de la Universidad de Oxford han propuesto que el estándar de prueba no solamente sea entendido como una medida de confianza sobre una hipótesis en particular, sino como un procedimiento para razonar evidencia y de esta forma se facilita el control posterior de las decisiones. Estamos hablando entonces probablemente de lo que la propia Corte también ya ha mencionado, del derecho a una valoración racional de las pruebas. ¿Estarías de acuerdo con eso?
completamente de acuerdo. Carlo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Te agradezco personalmente la posibilidad de platicar contigo, sobre todo para darnos claves de esta importantísima materia que además, bueno, pues básicamente es un cambio de paradigma en la manera del proceso cognitivo, ¿no? De la manera en la que el Poder Judicial se acerca precisamente a los hechos y por lo tanto la manera en que el Poder Judicial puede garantizar la dignidad humana de las personas. Nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias por estar en Escuela Judicial, que es tu espacio. Gracias por la invitación, un gusto. Luis Carlo Castro Cerda, secretario técnico de la Escuela Federal de Formación Judicial. A todas y todos ustedes, muchas gracias por habernos permitido estar un momento más con ustedes. Nos vemos en la siguiente, pero antes, les dejamos una breve recomendación de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Hasta la próxima. Les saludo desde el sur de la Ciudad de México para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de la obra de Elvira Gascón. Vamos a conocerla. Elvira Gascón nació en España en 1911. Estudió para maestra y luego pintura en la Academia de Bellas Artes en Madrid. Aunque se formó en España, toda su obra la realizó en México. Para ella, era primordial la simplificación de la línea. La crítica ha calificado su trabajo como maravillosos poemas gráficos. Produjo pinturas murales y al óleo, esmaltes, grabados, carteles, folletos y programas. Dentro del muralismo mexicano hubo mujeres que configuraron un lenguaje distinto al de Rivera, Orozco y Siqueiros, entre ellas Elvira Gascón. Entre los murales que aún podemos disfrutar están los de la iglesia de Songólica en Veracruz. Su estética ha quedado plasmada en el imaginario de nuestro país, porque además de ilustrar artículos para las secciones culturales del Nacional y Novedades, realizó ilustraciones para más de 200 publicaciones del Fondo de Cultura Económica e infinidad de dibujos que encontrarán en textos de Rubén Darío, Sor Juan Inés de la Cruz, Juan Rulfo, Alfonso Reyes, Octavio Paz, entre muchos otros. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Elvira Gascón, cuyos trazos y estética seguramente usted ha visto muchas veces sin saber que se trataba de esta destacada artista.